En muchas ocasiones, muchos padres nos vemos en la obligación de hablar con nuestros hijos sobre temas difíciles. Podemos durar mucho para afrontar estos momentos. Ya es bastante difícil explicar a nuestros pequeños cuestiones familiares comunes como el divorcio o la pérdida. Pero enfrentarse a temas globales importantes como la violencia, las catástrofes y las tragedias puede parecer imposible de explicar con palabras. Pero tranquilos, estamos aquí para ayudarlos. Es por ello que les traemos un video con consejos de cómo hablar con nuestros hijos sobre temas difíciles. Acompáñenme. La importancia de hablar sobre temas difíciles. Primeramente, quiero hablarles sobre la importancia de hablar temas difíciles con nuestros hijos. Muchas veces evitamos eso porque nos parece algo difícil, pero no hacerlo puede dejarles con malentendidos o temores que nos están abordando adecuadamente. Como padres, somos la primera línea de apoyo para nuestros hijos y en los momentos difíciles queremos que se sientan cómodos acudiendo a nosotros para guiarlos y tranquilizarlos. Para crear un entorno en el que se sientan cómodos, es muy importante que nuestros hijos participen en conversaciones abiertas sobre sus sentimientos y preocupaciones desde una temprana edad. Establecer esa línea de comunicación abierta sobre temas difíciles ayuda a las mentes más jóvenes a desarrollar una comprensión más profunda, opiniones independientes y habilidades de afrontamiento positivas. Con noticias las 24 horas del día, ordenadores de bolsillo y notificaciones interrumpidas, nuestros hijos pequeños están indudablemente expuestos a algunos temas serios y evitar hablar de estos temas con nuestros hijos puede causarles aún más angustia. Encontrar el espacio y el momento adecuado. No podemos hablarle a nuestros hijos sobre temas delicados, como la enfermedad de algún familiar cercano, o que a partir de ahora no podrán salir a pasear en un supermercado. ¡Qué terrible! Es lo peor que podemos hacer. Tenemos que buscar un lugar tranquilo y un buen momento para abordar estos temas, y así poder tener una conversación más tranquila. ¿Cómo tomar la iniciativa? ¿No sabes cómo iniciar la conversación? Te comprendemos. Es difícil, pero no imposible. Primeramente, podemos empezar con indagar sobre qué sabe nuestro hijo con respecto al tema que abordaremos. Podemos comenzar con una pregunta más abierta, como por ejemplo, ¿sabes qué es una guerra? ¿O ¿has escuchado hablar sobre la muerte? Una vez que tengamos su respuesta, lo animaremos a que nos cuente todo lo que sabe. De esta manera, además de establecer un punto de partida para iniciar nuestra conversación, podremos corregir prejuicios, creencias o ideas erróneas que el pequeño tenga al respecto. Y algo muy importante que debemos hacer es evitar el tono acusatorio. Sin miedo. Sabemos que asusta mucho hablar de ciertas cosas con nuestros hijos por los tabúes construidos socialmente en nuestra cultura. Asusta mostrarse vulnerablemente como adulto. Asusta que los niños reaccionen con conductas no deseadas. Asusta la idea de que ellos sientan dolor o incomodidad frente a la realidad. Pero debemos dejar ese miedo atrás. Resulta clave para que nuestros hijos perciban en nosotros confianza, beneficiando el abordaje de la situación. No evadir. No evadamos temas de conversación con nuestros hijos. Esto es un grave error, porque al hacerlo, enviamos un mensaje respecto a qué temas pueden ser cargados o no en casa, abriendo las puertas a nuestros hijos a que busquen otras fuentes de información que pueden no resultar confiables ni seguras. La honestidad. Decir siempre la verdad a nuestros hijos es muy importante. No serviría de mucho tener esas conversaciones si sentimos que tenemos que ser deshonestos con él al respecto. Consideramos que, si sentimos que debemos mentir sobre algo u ocultar la verdad, es posible que no estemos preparados para tener la conversación. Esta estrategia de ocultar la verdad no solo no protege a los niños, ya que solo retrasa el momento en el que deban afrontar la verdad, sino que puede salir muy mal, haciendo que el pequeño pierda la confianza en nosotros. Por eso, es importante hablar siempre con sinceridad a los niños y responder sus preguntas y dudas lo más claramente posible. Por supuesto, adaptando siempre las respuestas a su nivel de comprensión y desarrollo. Cuando hablemos de temas difíciles, comuniquemos siempre nuestros sentimientos abiertamente. Esto puede ayudarles a identificar sus propios sentimientos, así como a entender que esas emociones están bien. Es fundamental ser honesto y directo, pero al mismo tiempo asegurarnos de no sobrecargarlos con demasiada información. Vamos poco a poco respondiendo a sus preguntas de manera adecuada a su edad y nivel de madurez. La información que necesita. Esto va un poco relacionado al punto anterior.
Con ser honestos no quiere decir que divulguemos toda la información detallada al niño. Es necesario contarle la verdad sobre cualquier tema difícil y brindarle información al respecto para que pueda formar su propia opinión, pero no es necesario ahondar en detalles innecesarios que puedan desestabilizar o afectar emocionalmente a un niño. Por ejemplo, si vamos a contarle sobre la muerte de un familiar en un accidente, podemos decirle que esa persona ha muerto en un accidente mientras iba en su coche al trabajo, pero no necesitamos darle detalles sobre cómo ha sido o si la persona murió en el acto u horas más tarde en el hospital, o incluso mostrarle fotos. ¡Qué terrible! No hagas eso, por favor. Ejemplos. Amo los ejemplos, y los niños aprenden mucho a través de ellos, así que es una genial idea utilizarlos o incluso situaciones cotidianas en las que podamos relacionar el tema difícil que queremos abordar con nuestros hijos. Por ejemplo, si queremos hablar sobre la honestidad, podemos mencionarle una situación en la que alguien mintió y cómo eso afectó a las personas involucradas. Esto ayuda a que el tema sea mucho más tangible y fácil de entender para nuestros hijos. La sexualidad. ¡Wow! Un tema muy difícil de abordar. Cuando queremos hablar con nuestros hijos sobre el sexo y la sexualidad, nos surge la angustia sobre qué decir y cómo decirlo. La inseguridad está presente desde el comienzo. No se sabe cómo ni cuándo tocar el tema y se evidencian dudas sobre los propios conocimientos y la veracidad de los mismos. Sobre cuánta información ofrecer, qué datos son necesarios o cuáles innecesarios. A esto se le suma la percepción de que los hijos propios no se hacen nunca suficientemente mayores, con lo que es difícil saber a qué edad hay que hablar de sexo. Al niño o la niña no solo hay que explicarles las etapas que están viviendo, sino que hay que anticiparle al futuro inmediato y anunciarles los cambios. La enseñanza a los hijos de conceptos sobre sexo requiere de un flujo de información suave y continuo, que otorgue un cierto grado de anticipación. Por ejemplo, cuando se enseñan las partes del cuerpo, algo muy común cuando se aprende a hablar y cuando se comienza a señalar las cosas de las que se conoce la palabra, no hay que olvidar el pene ni la vagina. También hay que tomar la iniciativa de la conversación. Aunque no sea a través de sus progenitores, el niño o la niña van a estar en contacto con la sexualidad, y conviene no negarlo. Por ejemplo, ante el comentario de que la madre de uno de sus compañeros de la escuela está embarazada, se puede hacer preguntas como las siguientes. ¿Te fijaste en que la barriguita de la mamá de David crece cada vez más? Lo que sucede es que ella va a tener un bebé, y el bebé está dentro de su vientre. ¿Tú sabes cómo llegó eso ahí? A partir de ahí, el niño puede comenzar a preguntar y exponer comentarios que sin duda habrá oído. Luego solo queda permitir que la conversación siga su curso, e incluso procurar que no decaiga el interés y, gracias a que se han pensado con anterioridad los mensajes que se quieren transmitir, aprovechar para hacerlo. Enfermedad. Nos tocará momentos en los que tendremos que hablar a nuestros hijos sobre la enfermedad de un familiar cercano. Es muy difícil esto, pero lo importante es hacerlo con calma, que nuestro hijo perciba en nosotros tranquilidad, porque si nos ve preocupados o tristes, empeoraremos la situación, y eso se lo vamos a transmitir. Tanto si la enfermedad le afecta a él o a un familiar muy cercano, es necesario informarle de lo que va a pasar en los siguientes meses, las pruebas, los tratamientos, y más aún si se trata de alguna enfermedad crónica que le va a acompañar toda la vida, como la diabetes, por ejemplo. Hay que contárselo de manera informal, sin mostrarse muy serio y transmitiendo mensajes positivos, usando un lenguaje sencillo sin términos médicos. No le sobreprotejamos ni mostremos lástima por él o por el enfermo. Lo más importante es normalizar la situación para que nuestro hijo pueda estar tranquilo. Muerte. La muerte es algo muy difícil, incluso para nosotros los adultos. Imagínense para los más pequeños. Pero es un tema que tenemos que abordar con ellos. Cuando un familiar, amigo o incluso su mascota se mueren, hay que comunicárselo al niño cuanto antes, por muy doloroso que nos resulte. Hay que hacerlo con cariño y cuidado, pero sin dramatizar para no asustarle. Hay que mantener la calma sobre todo. Su comportamiento se puede ver alterado por la situación y estar más irritable. Es importante consentirlo, pero sin que se llegue a traspasar los límites. Quizás le surjan más preguntas con respecto al tema. ¿Por qué morimos? ¿Qué hay después de la muerte? Y hay que responderles de la manera más honesta posible, de acuerdo a nuestras creencias e ideas. Divorcio. Algo por lo que pasa en las familias cada vez más. Esta es una de las situaciones que más cambian la vida de un niño, ya que pasará de vivir y de ver a su padre y madre todos los días a estar solo con uno de ellos y al ver al otro cuando marca el régimen de visitas. Debemos decirle a nuestros niños que no es culpa suya y que los dos los queremos más que nada.
Hay que ser honestos con ellos, decirles que la separación es debido a que no nos queremos de la misma forma que antes y que a partir de ahora mamá o papá vivirá en otra casa. Y por favor, nunca critiquemos al otro padre delante de nuestros hijos. Adopción. Entre los 7 y los 12 años de edad, muchos niños adoptados sienten más curiosidad acerca de su origen y sobre cómo llegaron a ser adoptados. Durante la adolescencia, ese interés generalmente se intensifica, pero los expertos suelen introducir de información poco a poco, con explicaciones que irán cambiando según su edad. Así podrá ir absorbiendo la información gradualmente. ¿Qué quiere decir esto? Que no esperemos a cuando sea un adolescente para decirle la verdad. Es mejor ir hablando acerca de este tema cuando están pequeños, y poco a poco con el tiempo el niño tendrá más preguntas que hacer. Es fundamental que se entere de su adopción por sus padres y no por terceras personas, menos aún por amigos del colegio. Si fuese así, podría llegar a pensar que la adopción es algo vergonzoso, además de perder la confianza en sus padres. Pueden hablarle de la ilusión que se sintieron cuando supieron que iban a llegar a su familia, de cuando lo vieron por primera vez. Esto hará que el niño se sienta valioso y querido por sus padres. Y recuerden, cuanto más tiempo esperen para hablar de la adopción, más difícil será. Brindar apoyo y orientación. Después de abordar el tema difícil, hay que asegurarnos de estar disponibles para brindar apoyo emocional y orientación a nuestros hijos, animarlos a hablar con nosotros si tienen más preguntas o inquietudes en el futuro. Por encima de todo, siempre hay que dar a nuestro hijo la seguridad de que lo mantendremos a salvo y de que lo amamos profundamente, incluso si se siente inseguro, temeroso o triste. Hagámosle saber que haremos todo lo posible para protegerlo. Recordémosle todas las personas que tienen que también estarán ahí para ellos y a las que pueden recurrir en momentos de necesidad. Recordemos que cada niño es único y puede reaccionar de manera diferente a los temas difíciles. Mantengamos la calma y seamos pacientes. Brindémosle el apoyo emocional que necesitan. Nunca subestimes el impacto que puedes tener en la vida de tus hijos. Si este video te ha inspirado o ayudado de alguna manera, te invito a que te unas a nuestra familia virtual. Suscríbete y compartamos juntos el amor por la crianza y la educación infantil.